quiero hablarles sobre el vivir en la presencia de Dios y lo que nos dice de esto el Salmo 91.1. Se los voy a leer. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta verdad que ha sido de mucha bendición para nosotras a lo largo de nuestra vida tiene mucho que revelarnos porque nos habla sobre el cuidado y sobre la bendición que recibimos cuando estamos en la presencia de Dios. Es lo que voy a hablarles en los próximos minutos. Lo que podemos ver que nos revela esta cita es que hay una actitud, hay algo que nosotras debemos hacer según lo que nos dice el salmista, pero también esta cita nos habla de la recompensa que tenemos, nos habla de la respuesta de Dios para nosotras. Lo primero que dice es el que habita al abrigo del Altísimo. Eso es lo que nosotras debemos desarrollar, lo que nosotras debemos realizar. ¿Y qué va a suceder? Vamos a morar bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, en estos dos renglones, en estos dos principios son los que nos vamos a basar para lo que les voy a hablar a continuación. Entonces, estamos convencidas de que lo que debemos hacer primero como hijas de Dios es habitar al abrigo del Altísimo, que es lo primero que nos menciona, la parte A que nos menciona el Salmo 91.1. Este primer acápite nos dice entonces la acción que debemos realizar, nos dice también una descripción, es decir, un símbolo, algo que simboliza el poder de Dios, y también nos habla un nombre de los cuales se le llama a Dios en la Biblia. Así que veamos primero esos 3 puntos de este primer principio. Lo que menciona al inicio entonces es una acción, habitar. Habitar es vivir en un lugar determinado. Y veamos lo que dice en la versión, traducción, lenguaje actual internacional en esta cita del Salmo 91.1. Dice, vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo, pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Recordemos, la versión Reina Valera nos decía el que habita bajo el abrigo del Altísimo, y esta versión nos dice vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo. Aquí nos habla entonces y nos relaciona el habitar con la palabra vivir, reconociendo entonces que habitar es vivir en un determinado lugar. Lo que el salmista nos dice es que vivamos en la presencia de Dios, y Dios nos ha creado para eso, para que podamos vivir en su presencia, ya que en su presencia nosotras podemos obtener todo lo que estemos nosotras necesitando. Y reconozcamos también que simboliza la palabra vivir. Podemos identificar que en esta cita de Salmo 91.1 no dice y el que pasa ocasionalmente bajo el cuidado del Altísimo, sino que dice el que habita, el que vive bajo el cuidado o bajo la protección de Dios. Nosotras debemos entonces aprender y reconocer que debemos vivir en la presencia de Dios. Su cuidado, sus bendiciones, su protección no la vamos a encontrar si solo le buscamos ocasionalmente. Necesitamos vivir, necesitamos habitar en su presencia. También nos menciona esta primera parte una descripción, nos menciona el abrigo. Nosotras conocemos que un abrigo es una prenda de ropa que nos puede servir para cuidarnos del frío. Hay veces que mucho es el calor y los abrigos no los utilizamos tanto, pero cuando llega ese tiempo de frío, y más a las que son muy friolentas, necesitan con urgencia una protección, y eso es lo que refleja, o eso es lo que trata de describir esta cita al mencionar un abrigo. Un abrigo puede ser un lugar también de protección en el cual nosotros o cualquier persona puede acudir para protegerse de la lluvia o para protegerse de alguna amenaza, de algún peligro. Eso entonces es lo que describe la palabra abrigo. Dice Isaías 4:6, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero.
El Salmo 91 nos habla del cuidado que Dios tiene con cada una de nosotras cuando buscamos su presencia. Dios siempre va a ser nuestro mejor abrigo, nuestra mejor cobertura, y no va a importar el lugar en el cual estemos. Siempre podemos pensar que un abrigo, que un techo seguro va a estar en un determinado lugar, y realmente cuando tenemos a Dios, cuando tenemos a Cristo en nuestros corazones, Dios se convierte en nuestra cobertura, en nuestro cuidado, y está cerca siempre de nosotras. Así que debemos estar conscientes de que, así como dice esta cita de Isaías 4:6, de que Dios se convertirá en un abrigo, que se convertirá en una sombra contra el calor, que se convertirá en un refugio cuando esté una lluvia tempestuosa o cuando esté el aguacero. De igual forma, Dios se quiere manifestar de esa forma con nosotras. Así que no importa si en este momento usted está pasando por discusiones acaloradas, o si está pasando por un frío abandono, o tal vez las lágrimas han llegado a ser tantas que se está ya pareciendo que se va a inundar. No importa cuál sea la situación que esté viviendo, siempre podemos acudir a Dios, y Él está listo para ser nuestro mejor abrigo, nuestra mejor protección. Y uno de los nombres de Dios que menciona esta primera parte del Salmo 91 es Altísimo. Cuando se aplica a Dios, la palabra Altísimo destaca su posición suprema sobre todos los demás y sobre cualquier cosa. Salmo 9:2 dice: me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Vivir bajo el cuidado del que está por encima de todas las cosas, del que está por encima de cualquier persona, nos debe dar la seguridad suficiente, la confianza suficiente de poder poner en Él todas nuestras esperanzas, de poder poner en Dios nuestra fe, y esa confianza que tenemos en el Altísimo, esa confianza que tenemos en aquel que es poderoso, que es más grande que cualquier cosa que estemos pasando, va a traer gozo y va a traer alegría a nuestros corazones, así como dice el Salmo 9:2, que decía el salmista: me alegraré y me regocijaré en ti. Cuando nosotras aprendemos a confiar en el Altísimo, Dios va a traer gozo, va a traer tranquilidad y va a traer regocijo a nuestros corazones. Entonces, la primera parte que nos habla este versículo de Salmos 91:1 es el que habita bajo el abrigo del Altísimo, o el que vive al cuidado del Altísimo. Eso es lo que nosotras debemos hacer. Ahora veamos la segunda parte de esta cita, que nos menciona cuál es la respuesta de Dios, qué es lo que va a pasar para nosotras. Dice: morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta segunda parte también nos menciona una acción, nos menciona una descripción y nos menciona también uno de los nombres de Dios. Vamos a verlos a continuación. Lo primero que nos menciona es morará. Morar es residir o habitar en un lugar determinado. Salmo 91:1 en la versión Nueva Biblia Viva, vean lo que dice: el que vive al abrigo del Altísimo descansará bajo la sombra del Todopoderoso. Esta versión relaciona entonces morar con descansar. Y Ezequiel 34:15 dice: yo mismo seré el pastor de mis ovejas, y las haré recostarse a descansar, dice el Señor Dios. En esa versión así lo menciona. Cuando moramos bajo el cuidado de Dios, cuando descansamos en el cuidado de Dios, entonces no importa cuán ocupadas puedan estar nuestras agendas, Él permite que podamos tener descanso. Así que en nuestras agendas ocupadas del día a día, en nuestras horas tan llenas de trabajo que nos toca hacer, podamos siempre buscar morar, buscar vivir bajo el cuidado de Dios, para que Él traiga descanso a nuestras vidas agitadas, descanso a nuestras mentes llenas de ocupaciones, llenas de lo que debemos hacer, llenas de lo que debemos decidir. ¿Para qué? Para que podamos estar tranquilas de que hay alguien supremo, que hay alguien superior a nosotras encargándose de todo.
Y dice esta segunda parte, morará, y el segundo punto es bajo la sombra. Les voy a leer algunos salmos que hablan sobre esta sombra, sobre este cuidado de Dios para nosotras. El Salmo 17:8 dice, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Salmo 36:7 dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Y el Salmo 91 en el verso 4 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. Podemos entonces escondernos bajo la sombra, bajo el cuidado, bajo las alas del Altísimo para poder encontrar descanso. Y esta sombra en esa cita del Salmo 91:1 y los otros salmos que les acabo de leer también, la relaciona con las alas de las aves, el cuidado o la protección que da el estar bajo las alas de un ave. Y las alas de las aves les sirven a ellas, sí les funcionan para volar, pero también les funcionan para poder esquivar o para poder alzar vuelo en alguna situación de peligro. Cuando ellas ven que hay algún peligro que se acerca a ellas, pueden entonces levantar vuelo. También les funciona sus alas para cuando tienen que proteger a sus hijos, cuando tienen que proteger a sus crías. Y es la misma protección y la misma seguridad que Dios nos da. El saber que sus alas nos están protegiendo de cualquier peligro y el saber que Él nos quiere proteger como sus hijas amadas que somos. Y el tercer punto de esta segunda parte menciona un nombre de Dios que es omnipotente. Esta palabra omnipotencia hace relación al poder que Dios tiene sobre todas las cosas. Les voy a leer 2 versos de Génesis. Génesis 28:3 dice, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Otra cita también de Génesis que menciona al Dios omnipotente es Génesis 48:3 y dice, y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Estas citas al hablar de Dios, de forma de su omnipotencia, de forma de su poder sobre todas las cosas, lo relacionan también con la bendición. Significa que sobre cualquier cosa el deseo de Dios es poder bendecirnos, que en cualquier circunstancia en la que nos encontremos, Dios quiere el bendecirnos. Y el descansar bajo la grandeza de Dios y recibir sus bendiciones es la recompensa que nosotros vamos a tener cuando buscamos vivir y cuando buscamos habitar en su presencia. Es necesario que nosotras tomemos la decisión, que tomemos hoy una decisión de vivir de forma permanente, de forma continua en la presencia de Dios y poder así recibir de nuestro Padre el cuidado y la protección que Él sabe que nosotras necesitamos, que Él sabe que nosotras queremos que Él sea para nosotras, ya que Él puede darnos ese cuidado y Él está listo y Él es todopoderoso para hacerlo. Bendiciones.